Capítulo 18. La primera gran victoria de Enki. Con el nacimiento de los Illuminati y la persecución y destrucción de las sociedades secretas gracias a Enlil, Enki aprovechó todo esto para movilizar a la masonería en América y propiciar las grandes revoluciones que generarían la independencia de los países americanos, quitándose de una vez por todas la presión que ejercían los países europeos sobre ellos. Enki sabía que era el momento perfecto, ya que la onda de choque enviada por Jesús no solo propició la ilustración y el avance tecnológico y científico de la humanidad, sino que también despertó en los humanos un sentimiento de justicia y libertad que él tenía que aprovechar, y así lo hizo. Empezando con Estados Unidos, donde los Lulus humanos pelearon por su libertad en un conflicto muy largo. Obviamente Enlil no iba a permitir que le arrebataran este país de su control. Así que envió varias tropas de sus países más poderosos, pero debido a la distancia y el coste enorme de enviar tropas vía marítima, no pudo conservar ese país, y fue así que el 4 de julio de 1776, Estados Unidos se independizó del Imperio Británico. Enlil estaba preocupado, ya que con esta derrota perdía su poder en América, mientras que en Europa las cosas no iban mejor, ya que, en Francia, los conflictos y las manifestaciones violentas iban creciendo día con día. Y eso, aunado con las victorias bélicas del masón, Napoleón Bonaparte, lo ponían en un gran predicamento. Anu aprovechó la independencia de Estados Unidos y la distracción de Enlil y trasladó a los miembros sobrevivientes de su sociedad secreta, los Iluminados de Baviera, que vivían escondidos en Europa, hacia el nuevo país libre de América. Los antecesores de los Illuminati llegaron a América a finales de 1700. Su propósito era empezar la infiltración de la masonería para controlarla desde adentro y así frenar los planes de Enki de crear un lugar más justo y libre. Para el año 1799, Napoleón Bonaparte logra un golpe de estado en Francia, ocasionando un durísimo golpe para Enlil, que veía cómo su poder iba disminuyendo estrepitosamente. Él había aprendido dos cosas muy importantes con esta derrota. La primera es que la conspiración y organización a través de las sociedades secretas eran fundamentales para conseguir el poder o quitárselo a quien lo tuviera. Y la segunda lección que aprendió fue que los humanos Lulus no son tan fáciles de esclavizar. Recordó que hace miles de años terrestres, un Lulu había atacado a un híbrido, provocando una revolución y despertar en aquellos tiempos. Enlil, desesperado, pidió la ayuda de Anu proponiéndole que crearan una sociedad secreta para que lo ayudara a restarle poder a su hermano Enki y detuviera sus planes. Anu le contestó que, gracias a su estúpida decisión de haber destruido todas las sociedades secretas de Europa, no podía ayudarlo. Sin embargo, le dijo que del continente americano él se iba a encargar, y que de lo único que se tenía que preocupar era el de recuperar el poder en Europa. Cabe recalcar, que Anu no le dijo en ese momento que en realidad él seguía controlando a los jesuitas e Illuminatis, ya que quería usar estas cartas no solo para detener a Enki, sino también arrebatarle el poder a Enlil desde las sombras. Ante la negativa de su padre, Enlil tenía planeado crear una sociedad secreta con los miembros más fieles de su pueblo elegido. Sin embargo, este plan lo pospuso, debido a que, de forma fortuita, al entrar en la fase, y establecer comunicación con uno de sus adeptos, descubrió que Napoleón Bonaparte, aunque no dominaba la fase, sí podía entrar en ella a través de los sueños. Fue entonces cuando decidió manipularlo metiéndole ideas de poder. Poco a poco se dio cuenta que su plan funcionaba gracias a que Napoleón tenía un gran ego y eso lo convertía en alguien fácilmente influenciable. El éxito de Enlil fue convencerlo de que creara un imperio mundial y, poco más de una década, Napoleón logró tomar el control de casi toda Europa occidental y central, mediante una serie de conquistas y alianzas. Esto aumentó el poder de Enlil, y las energías negativas captadas para los draconianos. Enki, al ver la traición de Napoleón, se dio cuenta que sus adeptos y miembros de la Hermandad Blanca, miembros del Dragón Blanco, y masonería, eran también influenciables y que podían cambiar de bando en cualquier momento. Así que desde ese momento instruyó a la Hermandad del Dragón Blanco a permanecer totalmente hermética y cerrada ante nuevos integrantes, dejando la puerta abierta a los iniciados que por herencia tenían derecho a un lugar, por ejemplo, hijos o familiares directos, o las personas que por sus actos con la humanidad se ganaran su lugar por invitación.
Desde ese momento la Hermandad del Dragón Blanco se convirtió en la sociedad más secreta de todo el mundo. Pero si el ego de Napoleón lo llevó a conquistar casi toda Europa, fue también su ego el que lo llevó a perder su imperio, ya que al sentirse protegido por su dios que se comunicaba con él en sueños, se creyó invencible. Sin embargo, sus derrotas en Leipzig en octubre de 1813 y Waterloo, en Bélgica, el 18 de julio de 1815, marcaron su destierro a la isla de Santa Elena donde falleció en absoluta soledad. En Lille, aprendió una tercera lección con la derrota de Napoleón. Se dio cuenta que los lulus humanos eran capaces de hacer cualquier cosa por poder, incluso matar y exterminar a su propia especie. Algo que iba a aprovechar de ahora en adelante. Los draconianos seguían utilizando a los grises para estudiar a los humanos, y ya se habían dado cuenta de que una pequeña cantidad de lulus habían mutado un gen en su cerebro que los hacía ser más inteligentes, fríos y calculadores, incapaces de sentir afecto por otro ser humano. Los humanos eran más parecidos a los reptilianos que a los mamíferos. También descubrieron que estos eran fácilmente detectables, ya que siempre tenían sangre OR negativa. Estos humanos son los que hoy conocemos como psicópatas. Los draconianos se sorprendían cada vez más de lo que los humanos eran capaces de transmitir a través de sus sentimientos. Sin embargo, aún no llegaban a la clave para poder transferir esa parte a la raza reptiliana. Sin embargo, ese descubrimiento podría ayudarlos a aumentar las energías captadas de su granja humana. Así que decidieron transmitir esa información a Anu para que buscara esos lulus con sangre OR negativa y así poder manipularlos más fácilmente. Esta información le cayó como anillo al dedo a Anu, ya que esto le daba una ventaja definitiva en contra de Enlil. Enki decidió acelerar sus planes de la liberación de América y utilizando a la masonería que aún no estaba influenciada por los jesuitas, logró la independencia de México comenzada el 16 de septiembre de 1810, por el Grito de Dolores, considerado el acto con que dio inicio la Guerra de Independencia de México. Según la tradición, consistió en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende, Juan Aldama, hizo a sus feligreses con el fin de que se levantaran en armas contra la Nueva España, que dio el masón Miguel Hidalgo y culminada hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Enki continuó liberando a toda Sudamérica utilizando a masones como Simón Bolívar para despojarle el poder a los imperios español, inglés y francés, y así devolverle la libertad al continente americano. Por supuesto, Enlil no iba a permitir que esto durara por mucho tiempo. La Confederación Galáctica, por su parte, se olvidó en gran medida del planeta Uras, Tierra, ya que solo lo consideraban como un planeta cárcel más. En donde, por cierto, las 1500 almas encarnadas en la Tierra no habían podido salir de ella, lo que les reafirmó que la Tierra era el planeta prueba más difícil de todos los que tenían en su poder. Aunque la Confederación se haya olvidado de la Tierra, esta era constantemente vigilada a través de la Luna, ya que temían que otro Jesús apareciera. Por eso le dieron el control a los draconianos para que no ocurriera otra vez. En la Tierra corría el año 1830 después de Cristo, y la onda de choque consciente que envió Jesús, desde la quinta dimensión, estaba a punto de llegar a su fin, y esto preocupaba a Enki, ya que, a pesar de los avances logrados por la humanidad, estos no eran conscientes para alcanzar su verdadera libertad. Además, de que sabía que Enlil y Anu planeaban algo para recuperar todo su poder. Capítulo 19. El bello sueño de Tesla. Anu aprovechó la infiltración a través de sus fieles, los jesuitas, en la masonería para corromperla y controlarla desde adentro. Además, se encargó de infiltrar a los iluminados de Baviera, provenientes de Europa en los puestos de poder del naciente gobierno estadounidense para apoderarse de él. Mientras tanto, Enlil dio a su pueblo elegido, los sionistas para que se hicieran del poder económico de toda Europa, controlando la banca y el comercio en general de toda esa zona, liderados obviamente por la dinastía Rothschild. La onda de conciencia enviada por Jesús se extendió hasta principios de 1900 donde acabaría definitivamente. Esto sería aprovechado por Anu y Enlil para dar paso a una era de oscuridad manipulada por ellos, ya que sabían que Jesús se tardaría aproximadamente 100 años terrestres en enviar una siguiente onda de choque consciente.
Sin embargo, justo antes de que acabara esta onda de choque en la Tierra, nacieron grandes genios que cambiarían la historia de la humanidad completamente, y precisamente el 10 de julio de 1856 nació una de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta, su nombre, Nikola Tesla, un alma encarnada en este planeta cárcel que experimentaba su segunda reencarnación. Esto le ayudó a ser más perceptible a la onda consciente y lo dotó de una gran inteligencia. Su gran creatividad lo llevó a convertirse en uno de los mejores inventores de la historia, con miles de patentes bajo su nombre que ayudaron a cambiar por completo la vida de la humanidad, como, por ejemplo, el descubrimiento de la corriente alterna que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Él, además, inventó un aparato tipo radio que podía captar las señales de la luna emitidas por los pleyadianos que la controlaban, y en poco tiempo logró decodificarlas para empezar a recibir mensajes de ellos. Los pleyadianos aprovecharon esta conversación con Tesla para brindarle muchos conocimientos que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de la humanidad a través de la tecnología. Esto ayudó a Nikola a crear muchísimos aparatos muy avanzados para su época. Por ejemplo, los rayos X o la transmisión eléctrica sin cables. Sin embargo, a pesar de ser una mente muy brillante, siempre tuvo la oposición de la élite dominante de aquel tiempo. Y siempre padeció de una mala situación económica. Thomas Edison, por ejemplo, lo tuvo trabajando para él varios años, robándole varias patentes y adjudicándose inventos que no eran de él. Su rivalidad alcanzó la cúspide en la famosa Guerra de las Corrientes, donde Edison defendía la corriente continua y Tesla la corriente alterna, ganando la corriente alterna, debido a que era más eficaz y económica. Desde ese entonces, Edison, por el gran ego que lo caracterizaba, siempre trató de humillarlo y acabarlo con todo el poder con el que disponía en la época. A falta de dinero, Tesla se vio obligado a crear armas para el ejército, como el famoso rayo de la muerte, un arma letal que era capaz de lanzar un rayo a gran distancia, destruyendo todo a su paso. Afortunadamente los pleyadianos le aconsejaron que debía entregar esa arma, pero con un fallo para que no fuera utilizada. Tesla así lo hizo. Y en la demostración fue todo un éxito y recibió el pago acordado. Sin embargo, al momento de entregarla, esta no funcionaba. Esto provocó la enemistad con el gobierno estadounidense, que a partir de ese momento lo comenzó a vigilar constantemente. Tesla tenía un sueño: poder transmitirle energía gratuita a todo el mundo sin necesidad de cables a través de una torre que emitía ondas electromagnéticas. Y por muy poco lo logra, con el famoso proyecto de la Torre Wardenclyffe, financiado por el banquero J.P. Morgan, miembro de los Iluminados de Baviera. Aunque todos estos grandes inventos en la Tierra no despertaban el mayor interés en los Anunnaki, ya que cada uno estaba preocupado por implantar su propia agenda. Cuando Anu se dio cuenta de que Tesla podía lograr un mundo con energía libre, rápidamente instruyó a sus súbditos Illuminati para detener esto, ya que su plan era que los humanos devasten los recursos naturales de la Tierra hasta el punto en que el planeta se encargue de reducir la población de sí mismo, de acabar con su propia enfermedad, es decir, con nosotros, ya que si Anu no lograba convencer a los humanos de que se destruyan los unos a los otros a través del libre albedrío para mantener el control, estos podrían salirse de su manipulación. Así que decidió idear un plan B para la destrucción del planeta para que la Tierra se encargue de reducir la población en un futuro próximo. ¿Qué plan tan magistral? J.P. Morgan, siguiendo las órdenes de los Iluminados de Baviera, decidió cancelar la construcción de la torre, dejando inconcluso el sueño de Tesla, bajo el pretexto de que ese proyecto no iba a dejarle ningún beneficio económico. Tesla intentó convencerlo de que podría cobrar una módica cantidad de energía a los consumidores si así lo deseaba, pero tenía que dejarlo acabar. Morgan, obviamente, no se dejó convencer, y dejó inconclusa la obra que hubiera cambiado la historia de la humanidad por completo. La élite de esos tiempos, infiltrada por los Iluminados de Baviera, se encargó de borrar el nombre de Nikola Tesla en los libros de historia. Incluso, le quitó el crédito de ser el inventor de la radio y se lo dio a Marconi, aun y cuando después de su muerte, en la década de 1960, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la patente relativa a la radio era legítimamente propiedad de Tesla, reconociéndolo de forma legal como inventor de esta, aunque esto fue ocultada por la élite para que el mundo no lo supiera.
Tesla murió el 7 de enero de 1943 en la pobreza y soledad absolutas, y desde entonces el gobierno estadounidense se hizo con las patentes de este enorme genio. Ante todos estos avances científicos y tecnológicos de la humanidad, era obvio que las energías negativas captadas de los humanos habían disminuido considerablemente. Esto no le agradaba a los draconianos, y estos enviaron un contingente para visitar a los Anunnaki Usungal para exigirles que aumentaran las energías negativas de su granja humana o su pacto llegaría a su fin. Anu, ante esta amenaza, decidió acatar la orden, y les explicó que ese bajón en la recolección de energía se debía a un choque de onda consciente proveniente de la quinta dimensión. Sin embargo, esta ya había acabado. Tenían vía libre para aumentar el caos en la Tierra, y por ende, las energías negativas de los Lulus. Pronosticaba un aumento considerable en los próximos años terrestres, y qué razón tenía. Al igual que Nikola Tesla, al final del choque de la onda consciente, nació otra alma encarnada, más exactamente en su tercera reencarnación en la Tierra. Esta alma adquiriría el don de la oratoria, y esto cambiaría por completo la historia. Su nombre era Adolf Hitler. Capítulo 20. Hitler. Mientras Tesla registraba cientos de patentes, Enlil aprovechó la oportunidad de comunicarse con un hombre inglés que tenía la facilidad de entrar en la fase. Su nombre, Aleister Crowley, nacido el 12 de octubre de 1875, y heredero de una gran fortuna tras la muerte de su padre. Aleister representaba una gran oportunidad para Enlil de crear diversas sociedades secretas que siguieran sus enseñanzas ocultas, y así no depender de su pueblo elegido para imponer sus planes. Además, desde hace tiempo, él quería crear sociedades ocultas para igualar a su padre, Anu. Crowley cumplió su papel magníficamente, ya que su devoción por sus enseñanzas ocultas lo llevó al fanatismo. Enlil se presentaba ante Crowley con el nombre de Aiwaso Baphomet, ya que él no quería que lo relacionaran con Yahvé o con su pasado Anunnaki. Aleister Crowley, al principio, intentó hacerse del control de una sociedad secreta llamada Orden Hermética del Alba Dorada, la famosa Golden Dawn, la cual seguía las enseñanzas de las Hermandades Blancas. Sin embargo, al no poder imponer sus ideas, abandonó dicha orden y creó su sociedad ocultista Astrum Argentum, llegando también a ser cabeza visible de otras sociedades secretas como la Otto, Ordo Templi Orientis, entre otras. Enlil manipuló a Crowley enseñándole diversos conocimientos de magia bajo la premisa máxima de sobreponer el materialismo y el alimento del ego, con sensaciones placenteras del cuerpo sin intervención de sentimientos y destruyendo el espíritu. Aleister creó una serie de leyes llamadas Telema, además de escribir un libro llamado El Libro de la Ley, el cual se basa de una sola premisa: haz tu voluntad. El satanismo moderno había nacido. El éxito de Crowley fue tal que, incluso siguiendo las instrucciones de su controlador, Enlil, intentó abrir un portal en Estados Unidos para que los Anunnaki pudieran comunicarse con toda la población sin la necesidad de la fase. Afortunadamente, no lo consiguió. Enlil se dio cuenta que lo conseguido por Crowley no solo tenía que quedarse entre los seguidores de su doctrina en las sociedades secretas, sino que tenía que replicarlo en toda la población, ya que si lograba conseguir que las personas estuvieran simplemente preocupadas por alimentar sus deseos banales, esto destruiría su espíritu y su conexión con la fuente original. Así que empezó a idear un plan para conseguir esto, de forma que las personas lo aceptaran poco a poco sin darse cuenta. Enki, al darse cuenta que Nikola Tesla estaba siendo boicoteado por la élite mundial, intentó utilizar a un hombre alemán con la capacidad de convencimiento, con el cual había logrado entablar comunicación a través de la fase de forma fortuita, ya que este hombre tenía la capacidad de entrar en la fase inconscientemente. Su nombre, Adolf Hitler, un alma encarnada en la Tierra sufriendo su tercera encarnación, nació el 20 de abril de 1889 y desde muy pequeño recibía grandes palizas por parte de su padre, Alois. Esto fue fundamental para marcar la personalidad fría y aislada que marcaría toda la vida de Adolf. Enki entabló su primera comunicación con Adolf, y se dio de forma fortuita, ya que Enki estaba tratando de comunicarse con un miembro de la Hermandad Blanca. Sin embargo, se dio cuenta que Hitler lo podía escuchar. Por curiosidad, Enki observó al joven Adolf Hitler que había abandonado la escuela y se dedicaba a pintar cuadros.
Justo cuando Enki estaba perdiendo el interés, Hitler estaba dando un discurso en la plaza pública donde hablaba de un poder oculto que manejaba los gobiernos como títeres. Pero esto no fue lo que más llamó la atención a Enki, sino ver a su poca audiencia cómo le escuchaban atentamente, como si estuvieran hipnotizados. En ese momento, Enki se dio cuenta que Hitler era la persona que estaba buscando. Su plan era aprovechar las dotes de convencimiento que tenía para lograr despertar a las personas, y por fin se libraran del control y la manipulación del gobierno en las sombras que controlaban Anu y Enlil. Su primer paso fue invitarlo a su sociedad secreta de Thule, lo cual le llevó un año terrestre en convencerlo. Ahí Enki se dio cuenta de la dura personalidad que tenía Hitler. Una vez entrando a esta sociedad secreta controlada por Enki, Hitler comenzó a recibir conocimientos ocultos que le ayudaría a mejorar su don de oratoria y convencimiento de las masas. Además que le fue revelado que el mundo era gobernado desde las sombras por el sionismo, el pueblo elegido de Enlil. Esto despertó en Hitler un profundo sentimiento antisemita. Aunque Enki no dudaba de los dotes de oratoria de Hitler, sí tenía duda de cuanto a su personalidad fría, ya que veía rasgos psicopáticos en él. Aunque por la liberación de la humanidad, valía la pena correr el riesgo. Mientras Hitler estaba siendo preparado, Anu, presionado por los draconianos, comenzó a mover a todas las sociedades secretas bajo su mando, para empezar una guerra a escala mundial nunca antes vista. Y así fue como el 28 de julio de 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial, la cual cobró la vida de más de 9 millones de personas. Algo que desató la mayor captación de energías negativas de la granja humana en la historia de la Tierra, no solo por el conflicto en sí, y las muertes causadas, sino también en el temor que vivía el mundo gracias a la prensa que daba detalles de esta gran guerra. Los draconianos estaban felices. Con esta guerra, Anu mostró el poder de tener a las sociedades secretas bajo su gobierno, ya que esto lo consiguió de forma tan secreta, que ni Enki ni Enlil se enteraron de este secreto. Ante este oscuro panorama mundial, Enki comenzó a mover a las hermandades blancas que aún controlaba, sin la influencia de los jesuitas, y logró que este conflicto solo durara 4 años. Además de que aprovechó para poner en la escena mundial a Hitler, ya que él sabía que con sus discursos y oratorias no iba a conseguir mucho. Tenía que empoderarlo. Es decir, dar poder a Hitler para que sus discursos liberaran a toda la humanidad. Así que convenció a Hitler para que se enlistara en el ejército, ya que era la única manera de escalar al poder. Pues con estudios inconclusos y pocos ingresos, no podía pensar en otro camino. Al término de la Primera Guerra Mundial, comenzó el ascenso meteórico de Hitler al poder, el cual puso en jaque los planes de Enlil y Anu, ya que estuvo a punto de terminar con el sionismo internacional. ¿Pero por qué no lo consiguió? ¿Cuál fue el error de Hitler? ¿Cómo llegó tan rápido al poder? ¿A quién benefició la Segunda Guerra Mundial? ¿Para quién trabajaba realmente Hitler? Capítulo 21. Las consecuencias de una mala elección. Al final de la Primera Guerra Mundial, Hitler no había avanzado mucho en su carrera militar, por lo cual, Enki comenzó a conectarlo con diversos miembros de las sociedades secretas que ocupaban puestos estratégicos en el gobierno alemán. Y gracias al gran poder de convencimiento de Hitler, rápidamente fue ganando amigos que le facilitaron su llegada al poder. Así como Hitler aumentaba el número de amigos en los puestos de poder, también aumentaba su ego, ya que él se sentía una especie de elegido que podía hablar con Dios. Ya que él creía que la comunicación que tenía con Enki, en realidad era con el propio Dios. Esto aumentó su confianza y su sed de poder al grado que, en el año 1923, ya afianzado y metido en la política alemana de lleno, y contando con un gran número de amigos que le apoyaban, intentó de una manera muy improvisada implantar un golpe de Estado, el cual se denominó Múnich, pero al fracasar esto, lo condenaron a 5 años de prisión. Esto preocupó mucho a Enki, ya que se dio cuenta que la psicopatía y el hambre de poder de Hitler iba creciendo cada vez más. Así que, durante su periodo en la cárcel, Enki intentó convencerlo de que su misión era liberar a la humanidad y no solo obtener el poder, y al parecer sí lo convenció, pero no por mucho tiempo. Al salir de la cárcel, Alemania pasaba por una gran crisis económica y social.
La violencia se adueñaba de las calles y las personas tenían la sensación de que había un gobierno incapaz de gobernar, lo que provocó un vacío de poder y descontento en general. Esto le abrió el partido a Hitler y su Partido Nacionalsocialista para llegar al poder en el año 1933 como la última y única salvación del pueblo alemán, ya que estos se veían apenados por las pérdidas de sus bienes materiales y sus fuentes de trabajo. Aunque cabe señalar que todo este ambiente de caos en Alemania fue provocado precisamente por los miembros del Dragón Blanco, todo con la finalidad de otorgarle una oportunidad a Hitler. Los primeros años de gobierno del Führer fueron muy prósperos para Alemania. Los empleos aumentaron considerablemente y la economía iba en crecimiento. La crisis había acabado. El Führer utilizó el simbolismo secreto que aprendió en la sociedad secreta de Thule para hipnotizar a las masas, tomando el símbolo del sol negro para su logotipo de su partido político. Su fanatismo por el ocultismo era tal que incluso ordenó una campaña para buscar los objetos de poder como el Arca de la Alianza o la Lanza de Longinus, ya que él creía que poseyéndolo su poder sería tal que podría llegar a ser inmortal. Enki, al ver los discursos que hipnotizaban a miles de alemanes, se convenció que Hitler era la persona indicada. Su plan era liberar primero al pueblo alemán y después a todos los demás países. Aunque aún no sabía cómo hacerlo. Mientras todo esto sucedía en Alemania, Enlil estaba trabajando en un plan secreto para zombificar al mundo entero y comenzó a comunicarse con varios científicos, miembros de las logias secretas, para crear un aparato capaz de transmitir imágenes a todo el mundo. Esto le tomó mucho tiempo, hasta que, por fin, Philo T. Farnsworth, un estadounidense perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creada por Enlil, logró crear el primer disecador de imágenes electrónico en el año 1927, lo que a la postre sería perfeccionado y conoceríamos como la televisión. Uno de los inventos más prolíficos para lograr el control de la humanidad. Al enterarse de esto, Enki vio una gran oportunidad para transmitir los mensajes del Führer a todo el mundo y lograr así despertarlos. Hitler no había llamado la atención de Anu y Enlil, hasta que el Führer decidió prohibir por completo los bancos pertenecientes a los Rothschild en suelo alemán. Esto prendió rápidamente las alarmas de Anu y Enlil, los cuales se dieron cuenta de todo lo que estaba haciendo en Alemania y descubrieron que Enki estaba detrás de esto. Enlil le propuso a Anu que acabaran con Hitler ya que representaba una gran amenaza para sus planes. Sin embargo, Anu, maravillado por los dotes de oratoria y convencimiento que tenía el Führer, decidió entablar contacto con él para convencerlo de todo lo contrario a lo que Enki le había enseñado. Esto no le fue muy difícil, ya que Hitler, al entrar a la fase inconscientemente, podría entablar contacto con cualquier Anunnaki que así lo deseara. Anu empezó a manipular a Hitler, diciéndole que el único camino para derrotar al sionismo era destruirlo en todo el mundo, aprovechándose del gran ego y sed de poder de Hitler, no le fue muy difícil convencerlo. Y para que Enki no sospechara nada, instruyó a Enlil para que fingiera unos atentados fallidos en contra de Hitler, para que Enki creyera que lo estaban tratando de asesinar por sacar los bancos Illuminati de Alemania. Esto logró despistar a Enki, quien no notó este plan secreto de Anu, aunque se percató que Hitler estaba invirtiendo gran parte de los impuestos en aumentar su ejército. Hitler, confundido por las voces que escuchaba al entrar en la fase, estaba convencido que la Santísima Trinidad le hablaba, y que estaba protegido por Dios, ya que todos los atentados en su contra siempre fallaban. Aunque su ejército y armas habían aumentado mucho, no eran suficientes para lograr el enorme objetivo de crear un imperio y destruir el sionismo por completo. Así que Anu le aconsejó que recibiera apoyo de Prescott Bush, un hombre de Wall Street que sirvió como prestanombres de los Illuminatis para que Hitler no sospechara, el cual podía venderle sus armas y el petróleo necesario para llevar a cabo su plan. Ese fue el gran error de Hitler, haber aceptado la financiación extranjera para llevar a cabo sus planes, ya que al hacerlo se convertía inmediatamente en su esclavo. Anu había planeado todo para crear un gran conflicto a nivel mundial, con el cual, las energías negativas captadas aumentarían nuevamente. Y así fue como el 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial daba inicio con la invasión de Alemania a Polonia.
Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, Alemania produjo una serie de fulgurantes campañas militares y firmas de tratados, con los cuales conquistó y sometió gran parte de la Europa continental. Durante la duración de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán masacró a más de 100.000 judíos y más de 10.000 gitanos. Y realizó diversos experimentos con ellos. Aunque después de esta guerra, los ganadores inflaron estas cifras en los libros de historia. Alemania ya había conquistado gran parte de Europa. Sin embargo, Bush le prohibió a Hitler que atacara Suiza, central de los bancos Rothschild Illuminati, ya que, si lo hacía, las armas y el petróleo se acabarían. Así fue como el ejército alemán cruzó Suiza sin tocar nada. Suiza, sin tener ejército, era fácil de conquistar, pero no lo hizo por miedo a que su financiación se acabara. En esta Segunda Gran Guerra a nivel mundial, Anu no solo quedó como espectador, sino que también movilizó a los grises a través de sus platillos voladores para lograr las victorias que a él le conviniera. Es decir, no dejó nada al azar. Él también estaba ansioso para que Estados Unidos entrara en la guerra, y así poder probar un arma que estaban financiando los Illuminati. Así que convenció a sus súbditos que se encontraban infiltrados en el gobierno estadounidense de que se dejaran atacar por Japón para que así tuvieran el pretexto perfecto de entrar en esta guerra. Japón cayó en la trampa y atacó Pearl Harbor sin ninguna resistencia en el año 1941, y fue así como Estados Unidos entró a la guerra mundial. Con esta gran guerra los draconianos estaban extasiados, ya que, con esta gran Segunda Guerra Mundial, los Anunnaki Usungal habían triplicado sus energías captadas de su granja humana. Enki se sentía decepcionado y culpado por el comportamiento de Hitler y la gran guerra mundial que ocasionó. Cada vez más perdía la esperanza en los seres humanos. Aunque después se dio cuenta que Anu estaba detrás de todo esto. La Gran Guerra terminó en el año 1945 con el supuesto suicidio de Hitler y la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En realidad, el Führer hizo un trato con los aliados para dejarlo vivir y que escapara hacia Argentina, en donde vivió muchos años, a cambio de que sus más prominentes científicos y tecnologías les fueran donadas a las potencias ganadoras de la guerra. Así fue como terminó el sueño de Enki de liberar a la humanidad. La explosión de las bombas nucleares alertó a los intraterrenos, los cuales fueron a buscar a la Confederación Galáctica para explicarles la situación y pedir permiso para atacar a los seres humanos, ya que, a su juicio, estos ponían en riesgo la integridad del planeta Uras, Tierra. Capítulo 22. La gran mentira de la llegada a la Luna. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se fundó las Naciones Unidas, ONU. Cuando en 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Obviamente esta nueva organización estaba repleta de dirigentes sionistas e Illuminatis, lo que le abrió la puerta al sionismo de reclamar el Estado de Israel como su tierra prometida, ya que, en 1948, la ONU les asignó el Estado de Israel a los sionistas. Por fin, el sionismo tenía un territorio propio y se encontraban en la cima del poder mundial. La promesa de su dios Yahvé, Enlil, hecha hace miles de años, había sido cumplida. Los intraterrenos que se encontraban en el lapso de la Tierra decidieron poner una queja en la Confederación Galáctica a través de los Carios, ya que para ellos la Segunda Guerra provocada por los humanos y la utilización de bombas atómicas ponían en riesgo la salud del planeta Uras, Tierra, y solicitaban la autorización para intervenir contra los seres humanos. La Confederación Galáctica decidió darles otra oportunidad a los humanos, ya que para ellos la bomba atómica no era tan potente como para poner en riesgo al planeta Tierra, su planeta cárcel. Pero sí dieron la aprobación para que los Carios y los intraterrenos hablaran con los líderes mundiales para que, en caso de otra guerra, de escala mundial, con armas atómicas, ellos intervendrían. Y fue así que, en el año 1947, en una reunión secreta con los líderes mundiales de la época, los Carios e intraterrenos les advirtieron sobre el riesgo de tener otro enfrentamiento a gran escala utilizando armas de destrucción masiva. Este hecho supuso un cambio radical en la historia humana, ya que abrió las puertas para que otras razas extraterrestres entraran en contacto con la raza humana, para sus propios intereses. Por ejemplo,
Los grises, que querían librarse de los reptilianos, hicieron un pacto secreto con el gobierno estadounidense, cuando en el año 1947, una nave de los grises se estrelló en Roswell y fue capturada por el gobierno de los Estados Unidos. Desde ese momento los grises pactaron con ellos para permitirles realizar abducciones de personas, para realizar diferentes experimentos genéticos para la creación de híbridos que pudieran vivir infiltrados con toda la humanidad y lograr así librarse del control reptiliano. Todo a cambio de tecnología extraterrestre que les diera una ventaja sobre los demás países. Por un lado, los insectoides enviaron un contingente a la Tierra e hicieron contacto con los líderes de la Unión Soviética e hicieron un pacto con ellos para la extracción de recursos naturales a cambio de tecnología extraterrestre. Con estos pactos, los grises y los insectoides se aseguraban de no violar la ley del libre albedrío universal. Desde ese entonces, hasta ahora, la exopolítica, hipotéticas relaciones políticas entre extraterrestres y seres humanos, ha marcado la historia de la humanidad. Con los adelantos obtenidos por la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzó una carrera armamentística por ver quién era la superpotencia mundial. Lo que dio origen a la famosa Guerra Fría, el cual fue un enfrentamiento político, económico, militar y científico entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este comunista, liderado por la Unión Soviética. Se le conoce como Guerra Fría, ya que ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. Esto fue aprovechado por los Anunnaki para seguir haciendo sacrificios humanos para la captación de energías negativas y así crearon conflictos como la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Primera Guerra de Afganistán, la Guerra Civil del Líbano, la Guerra de Angola, la Guerra Indo-Pakistaní, la Guerra del Golfo, etc., y así seguir alimentando a los draconianos de forma más discreta y sutil. Mientras este conflicto se llevaba a cabo, y la humanidad se mantenía en un latente estado de miedo, la televisión empezaba a ganar en todo el mundo y muy pronto la élite oscura, aconsejada por Enlil, se dio cuenta que era un artefacto con el cual podían manipular la opinión y pensamientos de las personas. En otras palabras, la élite comenzaba a utilizar la televisión para zombificar a la humanidad. Estados Unidos y la Unión Soviética también se enfrascaron en una carrera espacial, que comenzó con el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957, el primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta a sí mismo. Los primeros hitos en la carrera espacial la alcanzaron los soviéticos, ya que, en ese mismo año, lanzan el Sputnik 2. Y dentro de la nave el primer ser vivo sale al espacio. Una perra kudryavka, de nombre Laika, que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería hito de los soviéticos, al conseguir lanzar en 1961 la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. Ante tal desventaja, y justificar el derroche de impuestos en la creación de la NASA, el gobierno estadounidense decidió engañar al mundo entero con una falsa llegada a la Luna para obtener una ventaja en contra de la Unión Soviética. Y para ello utilizarían la televisión, el nuevo invento que manipularía a toda la sociedad. Y fue así como decidieron contratar a Stanley Kubrick para que grabara esta farsa en un estudio de Hollywood, con el cual lograron engañar a todo el mundo. Obviamente con apoyo de los Illuminati, que estaban interesados en implantar el capitalismo en todo el mundo para así seguir incrementando su poder económico. Por eso no es de extrañar que la supuesta nave que llegó a la Luna tuviera el nombre de Apolo 11, número cabalístico de los Illuminati. Aunque se debe señalar que Kubrick se arrepintió de este gran engaño y nos dejó muchos mensajes en sus películas para que los descifráramos, como la película que produjo basada en el libro El Resplandor, del genial escritor Stephen King, lo que a la postre le costó la vida. Esta victoria estadounidense, con la falsa llegada a la Luna, fue el principio del declive de la Unión Soviética. Pero, ¿cómo fue que esta superpotencia perdió la Guerra Fría y se disolvió tan rápido? ¿Cuál fue el pacto que hicieron? Capítulo 23. El destino de la granja humana. Luego del tremendo golpe y de la destrucción del sueño de implantar el comunismo en todo el mundo de la Unión Soviética, esto solo fue un experimento realizado por los Illuminati para medir el poder de manipulación que tenía la televisión en esos momentos.
Este aparato era capaz de convencer a todas las personas de lo que ellos quisieran. En pocas palabras, la televisión podría reescribir la historia a su antojo. Desde ese entonces, la élite comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en el mundo del entretenimiento, tanto televisivo, en el cine, y la música, etc. Enlil, al ver el poder de la influencia de la televisión en los seres humanos, decidió que su pueblo elegido se convertiría en los administradores del entretenimiento mundial, otorgándoles todas las compañías televisivas y de Hollywood, con las cuales manipularía el pensamiento de la humanidad. Mientras que Anu le dejó el control de la economía mundial a los Illuminatis y a los jesuitas el control de las iglesias y religiones más importantes del mundo. Con esto Enlil y Anu se aseguraban de tener el control de la mente de la humanidad y su granja iba tomando forma poco a poco. Ellos no querían cometer el mismo error del pasado, en el que los humanos se rebelaban a su sometimiento y decidieron que los Lulus humanos, que no tendrían tiempo de pensar y liberarse, e incluso, ni siquiera se darían cuenta de que estaban viviendo como esclavos en una matrix artificial creada por ellos. Para lograr esto, encomendaron también al gobierno de los Estados Unidos que invirtiera en diferentes programas secretos como el MK Ultra y el Proyecto Monarca para poder estudiar a la mente humana y entenderla sin que la población se diera cuenta. Además, Enlil le encargó a los sionistas, su pueblo elegido, que hicieran lo mismo, pero a través de la industria del entretenimiento, por lo cual, decidieron crear una base en el Instituto Tavistock desde el que se crearían las tendencias y el pensamiento único de las masas para manipularlos como si fueran títeres. Un ejemplo de ellos fue el movimiento hippie de los años 60 y 70, en donde incitaban a los adolescentes a probar drogas sintéticas y a probar drogas sin amor bajo la falsa creencia de que ellos eran la resistencia y el grupo de protesta de aquella época. Durante este tiempo, los sacrificios humanos disfrazados de guerras no cesaban. Un claro ejemplo fue la guerra de Vietnam, donde murieron más de 1 millón de personas. Los reptilianos estaban complacidos por las energías captadas del planeta Uras, Tierra. Sin embargo, temerosos de que Jesús enviara una onda de energía consciente a la Tierra, instruyeron a los Anunnaki que aceleraran la extracción de sangre de la Tierra, que es el petróleo, para bajarle su frecuencia vibratoria y así mitigar la recepción de ondas conscientes en el planeta. Es por eso que Anu utilizó su sociedad secreta, los Illuminati, para crear empresas petroleras y quedarse con el control de la energía del planeta. Y de paso, debilitarlo un poco. Desde ese entonces, ninguna energía alternativa es permitida en todo el mundo. Los pleiadianos que se encontraban en la Luna, al ver que varias razas extraterrestres ya estaban interactuando en la Tierra, decidieron intervenir de manera discreta para ayudar al despertar de la humanidad. Así que empezaron a contactar a varios humanos, transmitiéndoles diferentes conocimientos y consejos para salvar a la raza humana. Estos contactados lograron transmitir el mensaje y lograron equilibrar un poco la balanza. Mientras todo esto ocurría, los humanos que estaban en Marte y que convivían con los intraterrenos y los carios, lograron obtener un gran avance significativo en su evolución. Al grado que ya empezaban a practicar la telequinesis y la telepatía. La Confederación Galáctica, al ver este gran avance en tan poco tiempo, decidió enviar a varios emisarios espías para vigilar de cerca a estos humanos, ya que temían que otro Jesús apareciera. Enki, al ver que la humanidad en la Tierra estaba siendo manipulada y controlada totalmente, y que no mostraba signos de evolución, decidió esperar y contrarrestar los golpes que lanzaran su hermano Enlil y su padre Anu a través de su logía secreta de los dragones blancos, ya que, al ver la intervención de tantas razas extraterrestres en la Tierra, era inevitable que la tecnología humana avanzara, y su llegada a la era digital era inevitable. Así que decidió que eso pasara para utilizar esa tecnología en pro de ayudar a la humanidad. Además, quería esperar la segunda ola de choque continua que había prometido Jesús para que fuera más fácil la liberación de los Lulus humanos. En el año 1989 en la Tierra y los grises seguían haciendo experimentos para mezclar exitosamente el ADN humano con el suyo para la creación de un híbrido que viviera libre, infiltrado entre los humanos. Todavía no lo habían conseguido. Las computadoras y los chips estaban cada vez más actualizados, y tal y como vaticinó Enki, la humanidad se estaba adentrando a la era digital.
La Unión Soviética, desgastada por todos los recursos naturales que les cedieron a los insectoides a cambio de tecnología, decidieron hacer un pacto de paz con los Estados Unidos para dejarlos ganar la Guerra Fría, mientras ellos se recuperaban y seguían comprendiendo y utilizando la tecnología de estos seres insectoides. Y fue así como el 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín caía, y con ello, el triunfo del capitalismo en el mundo se confirmaba. Esto abría las puertas a los Illuminatis para implantar de lleno su nuevo orden mundial, con el cual tendrían el control total de la humanidad. Capítulo 24. El inicio del nuevo orden mundial. Al llegar a un acuerdo, Estados Unidos y la Unión Soviética, para implantar en el mundo el capitalismo, quedó en claro que se aplicó la ley de la selva a la economía mundial. Con esto, los Illuminati por fin avanzaban hacia la globalización. Y ganaban terreno para implantar su tan ansiado nuevo orden mundial que venían buscando desde hace muchas décadas atrás, y que no habían podido concretar gracias al freno que impusieron los miembros de la Hermandad del Dragón Blanco. Enki había aprendido que para frenar los planes de Anu y Enlil no solo tenía que volver hermética a la Hermandad del Dragón Blanco, sino que también tenía que infiltrar a sus miembros en los puestos claves de poder para así frenar los oscuros planes de los Illuminatis, y que hasta en ese momento, lo habían logrado. Sin embargo, Anu y Enlil, con la ayuda de la televisión, sabían que podían implantar el nuevo orden mundial en el inconsciente colectivo y de esta forma crear una realidad a su antojo. Anteriormente, lo promocionaban con libros como el de 1984, de George Orwell, o Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. O a través de cómics e historias de ciencia ficción en Hollywood. Pero se dieron cuenta que estos medios de comunicación no llegaban a muchas personas, sino solo a unas cuantas. Y de esta forma no habían logrado implantar esa idea en el inconsciente colectivo de la mayoría, y por eso su objetivo no había logrado concretarse. Pero ahora, con el apogeo de la televisión, podían implantar fácilmente esa idea a través de mensajes subliminales y ocultos, y de esta forma implantar la idea en una gran cantidad de personas sin que se dieran cuenta. Así que no tardaron en anunciarlo en el mundo entero. Y en enero del año 1991, poco después de Guerra contra el Golfo, utilizaron a un títere controlado por los Illuminatis llamado George Bush, padre, el cual era presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, y aprovechó un discurso que dio en cadena nacional, en donde anunciaba el inicio del nuevo orden mundial. Anu y Enlil calculaban que este se implantaría en 7 o 9 años aproximadamente, sin embargo, las acciones del Dragón Blanco no lo permitieron. O al menos, no del todo. Las guerras o sacrificios encubiertos seguían por todo el mundo, y la granja humana seguía alimentando a los draconianos y Anunnaki reptilianos. Para el año 1997 los insectoides ya habían terminado de extraer los recursos naturales que necesitaban para su planeta. Ellos tenían un pacto de paz con los reptilianos después de la Gran Guerra Galáctica en la que participaron. Sin embargo, ponían en riesgo este tratado de paz. Lejos de irse de Uras, Tierra, ellos solo fingieron irse para que los Anunnaki no sospecharan, pues dejaron a varios de su especie infiltrados y ocultos entre los humanos de Rusia, y siguieron intercambiando conocimientos y tecnología con ellos para que pudieran competir en un futuro, para ser la primera potencia mundial, y poder así arrebatarles el control de la granja humana a los Anunnaki Usumagal. Los Illuminati, desesperados porque no lograban concretar su nuevo orden, estaban preparando un gran golpe para crear una tercera guerra mundial que les garantizara el control total del mundo. Aconsejados por Anu en el año 2001, decidieron atacar el símbolo más significativo de la economía mundial. El World Trade Center, disfrazado como una falsa bandera. Ellos pronosticaban que este golpe bastaría para desatar el caos necesario que crearía una nueva guerra a escala mundial. Pero no fue así, ya que el Dragón Blanco actuó rápido y no permitió que la mayoría de las naciones tomaran acciones por culpa de este ataque. Además, los insectoides aconsejaron a Rusia de no tomar partido, pues estaban seguros de que era una estratagema de los Anunnaki Usumagal. A pesar de que este ataque generó una oleada de miedo en todo el mundo e incrementó considerablemente las energías negativas captadas por los draconianos, Enlil y Anu estaban realmente sorprendidos de que la humanidad se estuviera cansando de las guerras, pero ellos no se dieron por vencidos.
A Enlil se le ocurrió que los nuevos sacrificios, aparte de disfrazarlos de guerra, también serían disfrazados de terrorismo e instruyó a su pueblo elegido para que financiaran más ataques en todo el mundo. El 11 de septiembre no solo fue una fecha que cambió la historia y que implantó miedo en el mundo, sino que también fue utilizada como un experimento para saber si el inconsciente colectivo ayudaba a crear la realidad mucho más rápido, ya que este evento fue anunciado, encriptadamente, con anterioridad en varias películas, series y caricaturas. Y vaya que sí tuvieron éxito al hacerlo. Con esto, los Illuminati pudieron medir la efectividad de los mensajes ocultos para implantarlos en el subconsciente colectivo para que después se conviertan en realidad. Desde ese entonces, el bombardeo mediático de este tipo de mensajes va al alza, ya que ellos sabían muy bien que el pensamiento colectivo puede modificar la realidad a su antojo. A inicios del año 2000 las nuevas tecnologías inundaban el mundo. Y una en particular, promovida por el Dragón Blanco, se convertía en la esperanza de Enki por ayudar al despertar de la humanidad de una vez por todas. Esa tecnología era el Internet. Con ella, Enki pensaba contrarrestar a la televisión y comenzar a transmitir mensajes contrarios para el despertar de la conciencia humana. Aunque perfeccionarlo y que se volviera popular en el mundo tomó varios años. Poco a poco este medio era el único con el que se podía hablar de lo que pasaba en todo el mundo. Fue gracias al Internet que las personas supieron de las logias secretas que gobiernan al mundo tras bambalinas y sus oscuros planes de implantar el nuevo orden mundial. En definitiva, comenzó el lento despertar de la humanidad. Cuando en Lilian se dieron cuenta de que el Internet se oponía a sus planes, comenzaron a tratar de controlarlo. Ellos sabían que les quedaba poco tiempo para llevar a cabo sus planes, ya que la segunda oleada de choque consciente, preparada por Jesús desde la quinta dimensión, estaba a punto de llegar a la Tierra y tenían miedo de que sus planes no se hubieran concretado para ese entonces. Así que comenzaron a utilizar al pueblo elegido, a los Illuminati, y a todas sus logias secretas para acelerar su objetivo y de una vez por todas implantar su nuevo orden mundial. Capítulo 25. La última luz somos nosotros mismos. Enki puso todas sus esperanzas en el Internet para el despertar de la conciencia de las personas. Esta tecnología se convirtió en el único medio de comunicación masivo no controlado por los Illuminati y que exponía el verdadero origen del ser humano, y además revelaba quiénes eran los verdaderos enemigos de la humanidad. La Hermandad del Dragón Blanco realizó un trabajo magnífico al difundir estas ideas a través de este medio que poco a poco iba creciendo. Esto disgustó muchísimo a Enlil, ya que por primera vez los secretos mejor guardados de los Anunnaki por fin eran revelados a la humanidad. Sabía que el potencial de esta tecnología era inmenso. Lo que más le molestaba era que no podía hacer nada, ya que el Internet estaba totalmente controlado por los miembros del Dragón Blanco, así que aprovechó el único punto débil que tenía el Internet: su apertura y libertad total. De inmediato instruyó a su pueblo elegido para que empezaran a invertir en esta nueva tecnología y que la comenzaran a inundar con contenidos que controlaran a las masas. Tal y como había hecho con la televisión. Si no podía controlar el Internet, por lo menos lo iba a aprovechar para inundarlo de contenido basura para confundir aún más a las personas. Y así fue como nacieron las famosas redes sociales con las cuales querían controlar a las masas. El éxito de las redes fue inmediato, ya que estas redes sociales fueron utilizadas para extraer la información de todos los usuarios. Sus nombres, su dirección, sus gustos, sus amigos, sus familiares, etc., y facilitaba la búsqueda de cualquier persona. Marcaba el inicio del control total de los usuarios. Por fin, el ansiado mundo orwelliano se convertía en realidad. Aunque faltaba un paso más para que esta tecnología tuviera el impacto que ellos querían. Enlil estaba convencido que los Lulus humanos eran una raza muy inferior, autodestructiva por naturaleza, y que no tenían la mínima esperanza de evolucionar en este planeta cárcel. Así que le pidió a Anu la tecnología oculta con la cual podrían zombificar a toda la humanidad de una vez por todas, pero este se negó, ya que contrario a lo que pensaba Enlil, Anu creía que los Lulus tenían un gran potencial y temía que evolucionaran al grado que lo hizo Jesús, por lo que estas tecnologías que ya habían desarrollado sus súbditos Anunnaki permanecía oculta aún.
Sin embargo, ante la insistencia de Enlil, se dejó convencer y decidió liberar esta tecnología con la cual los humanos podrían tener internet todo el tiempo en la palma de sus manos. Así nacieron el Wi-Fi y los smartphones, celulares capaces de conectarse a internet en todo momento. Enlil sabía que esto representaba una gran oportunidad para que todo el mundo utilizara las redes sociales y estuvieran conectados, como una mente colmena, con las ideas que ellos quisieran imponernos. Enki, sorprendido por la liberación de esta tecnología, vio en ella una gran oportunidad para seguir despertando conciencias, y más aún cuando estaba cerca la oleada de choque consciente que iba a enviar Jesús a la Tierra. Enki creía firmemente que este era un gran error por parte de su padre Anu, y que significaría por fin la liberación de la humanidad. Anu, temeroso de que con esta tecnología comenzara a despertar a los humanos, instruyó a sus súbditos Illuminati para que poco a poco comenzaran a legislar leyes con las que se hicieran con el control del Internet, tal y como ya lo tenían con los demás medios de comunicación. Era el año 2007, y Jesús ya estaba casi listo para enviar la segunda oleada de choque consciente hacia la Tierra, así que se comunicó con los pleyadianos para que calibraran y prepararan a la luna. Jesús les dijo que quería aprovechar el solsticio de invierno para maximizar el impacto de choque y que así durara el mayor tiempo posible. Los pleyadianos se pusieron manos a la obra y calcularon que la luna quedaría preparada en 5 años terrestres aproximadamente. Al enterarse, Anu y Enlil de la fecha en la que la oleada de conciencia chocaría con la Tierra comenzaron a tratar de revertir esto. Así que se les ocurrió esparcir la falsa profecía maya del fin del mundo en todos sus medios de comunicación y en todo Internet, y también instruyeron realizar una película catastrófica para que en el subconsciente de las personas convirtiera esta fecha de inicio del despertar de conciencia en una fecha catastrófica y de miedo. Con esto quería minimizar el impacto de este choque de onda consciente enviado por Jesús. Enki se sentía frustrado, ya que a pesar de que mucha gente estaba despertando gracias al Internet, la gran mayoría había caído en la trampa de Enlil. Y solo utilizaban las redes sociales y el contenido sin sentido que aportaban. Y por enésima vez perdió la fe en la humanidad y comenzó a dudar si Enlil tenía razón y los humanos eran una raza condenada a no evolucionar. Su última esperanza fue el próximo choque de conciencia, así que instruyó a los miembros del Dragón Blanco para que comenzaran a utilizar las redes sociales y difundieran los secretos Anunnaki, además de desmentir la profecía del fin del mundo con la que la humanidad estaba preocupada. La fecha al fin llegó. El 21 de diciembre del 2012 comenzó la segunda oleada de choque consciente en la Tierra y tendría una duración aproximada de 13 años. Desde ese entonces, la humanidad se preocupa cada vez más por su medio ambiente, sienten más empatía por los animales, y cada vez creen menos en el podrido sistema en el que están sumergidos. El despertar de conciencias había comenzado. Pero no al ritmo que Enki y el propio Jesús quisieran, ya que el despertar ha sido lento. Esto se debe al plan Illuminati de normalizar sus bizarros rituales, pues luego de esta fecha se han encargado de bombardear a la población con mensajes oscuros a través de todos sus medios de comunicación, y están intentando normalizar todas sus aberraciones. Enlil se sentía frustrado por este nuevo choque de onda consciente, ya que su nuevo orden no se había podido culminar. Sin embargo, no desertó y le encomendó a su pueblo elegido que siguiera con su agenda. Por su parte Enki, con este plan de conciencia, lento, pero seguro, volvió a recobrar la fe en la humanidad y continuó guiando a la hermandad del Dragón Blanco para obstaculizar todos los planes de su hermano y su padre. Mientras todo esto ocurría, los grises ya habían logrado infiltrar entre los humanos su nueva raza híbrida mitad humana mitad gris, con la cual aseguraban la continuidad de su especie y se preparaban en secreto para rebelarse en contra de los draconianos. Los Kadistu tuvieron su reunión con los líderes de la Confederación Galáctica hacia el año 2013 terrestre, y entre otros temas, se abordó la onda de choque consciente que Jesús nuevamente lanzó a la Tierra, y decidieron darles una última oportunidad a los humanos y no intervenir, ya que temían de que otro humano alcanzara el nivel de Jesús. También sabían que la raza humana era una de las pocas con el don de expresar sentimientos. Así que valía la pena correr el riesgo para que esta raza evolucionara por sí misma.
Acordaron con la Confederación Galáctica que esta sería la última oleada de choque consciente que tendrían los humanos, ya que cuando se acabara, los Cadistus se unirían para bloquear el poder de Jesús y no permitirle ayudar nuevamente. Ya que ellos sabían que si los humanos de la Tierra no lograban evolucionar, se enfocarían en los humanos más avanzados que se encontraban en Marte, y dejarían a Uras, Tierra, como uno de los planetas cárcel más difíciles de superar. En el año 2015, un evento galáctico inesperado ocurrió. La raza extraterrestre de los felinos decidió declararle la guerra a los draconianos por una supuesta invasión que hicieron a un planeta controlado por los felinos. Esto puso en alerta roja a la Confederación Galáctica y a la galaxia entera, ya que los felinos son la única raza capaz de vencer a los reptilianos. Con este evento, los draconianos que cuidaban la granja humana y ordenaban a Anu y a los Anunnaki Usungal tuvieron que retirarse para unirse a la guerra en contra de los felinos. Anu vio una oportunidad magnífica para por fin librarse del control draconiano, ya que se había dado cuenta que más de la mitad de su vida había estado esclavizado a ellos y a los Lulus humanos. Por eso le dijo a Enlil, Enki, y a toda su flotilla que se escaparan hacia un planeta alejado de la guerra. Todos aceptaron, menos Enlil y Enki, ya que ellos querían terminar con lo que habían comenzado. Y en ese momento se dio cuenta de que sus dos hijos estaban obsesionados con la raza humana y no podía hacer nada. Anu y su flotilla se escaparon del bajo astral de la cuarta dimensión y decidieron materializarse en la tercera dimensión. En un planeta solitario alejado de la guerra que su raza estaba llevando a cabo. Anu sabía que ahí, en ese planeta, quería vivir los últimos años de su vida. Con la huida de Anu el equilibrio de fuerzas llegó para tratar de conseguir su cometido. Los insectoides por su parte, tenían su propia agenda para hacerse con el control de la granja humana. Así que preparaban a Rusia para que este país se convierta en el nuevo imperio cuando implanten su nuevo orden. Sin embargo, Enlil está moviendo a su pueblo elegido y los Illuminati para impedirlo y seguir con el control de la Tierra. Los intraterrenos comenzaron a vigilar a los insectoides para evitar que su plan se lleve a cabo. Los carios estaban más pendientes de tratar de acabar la guerra entre los draconianos y los felinos que de la Tierra. Enki sabía que con la retirada momentánea de los draconianos y la del propio Anu, esta era una oportunidad única para que la humanidad por fin se libere. Pero esto, no depende de Jesús, ni de Enki, ni de cualquier otra raza extraterrestre que quiera ayudarnos. El despertar depende de nosotros mismos. Estamos en un punto en el que el nuevo orden está cerca de implantarse, pero también de que la humanidad despierte por completo. De nosotros depende el final que queramos darle a esta historia. Llegó el momento de despertar. Sobre el autor. Henry Crane es un escritor inglés de ciencia ficción y conspiración, que nació en Liverpool, Inglaterra, en 1981. Asistió a su primera educación en la Escuela Nacional José de San Martín, luego, en 1991 siguió sus estudios en el Colegio Privado Cambridge, donde descubrió las historias, en sus horas de lectura feliz, del escritor Carl Sagan, a las que tomó como gran referencia e inspiración de sus escritos, junto con el escritor David Icke. Entre los años 2000 y 2001 se dedicó a estudiar todo sobre diseño editorial, donde consolidó su conocimiento en el bello arte de la disposición y edición de textos en los diferentes programas de edición de textos en el Instituto de Diseño Gráfico y Editorial Editonsoft. En marzo de 2004 comenzó sus estudios en el Instituto de Computación e Informática, Technical Institute de Londres, que concluyó en el año 2008. Año en que comenzó a entregarse completamente a las letras, escribiendo varias historias en su blog personal, el cual borró siguiendo el consejo de su mentor. Esas historias eran de conspiración y ciencia ficción, un género que lo apasiona desde que tiene uso de razón. Desde el año 2006 trabajó como diseñador web y programador de aplicaciones de escritorio en la empresa LR Connection, LRC, una empresa asociada, entregada a la computadora en ambas ramas, hardware y software, pero su verdadera vocación estaba marcada. Siguió escribiendo compulsivamente no solo historias de terror, sino también historias, drama, infantiles, nunca paró en su sueño de ser escritor.
En octubre de 2010 decidió estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Ingeniería, una profesión con la que se sintió identificado y absorbió muchos conocimientos sobre hacer negocios, retomando así el negocio con sus colegas socios de la empresa LRC, y logrando así mejoras internas, como la distribución de accesorios de computadora a sus clientes y la calidad del servicio de sus empleados con respecto a la satisfacción del cliente. En el año 2012 comenzó su trabajo en la empresa de plásticos industriales, como asistente de producción, en el que, hasta el 2017, aún continúa con sus tareas como supervisor de producción, es que decide retomar su verdadera pasión, la escritura. Con un negocio con sus socios y trabajando en esta nueva compañía, decide entregarse a la literatura al 100%. Su verdadera pasión actualmente tiene 3 libros publicados en los minoristas de libros electrónicos más populares del mundo. Estos 3 libros son sus primeros escritos, breves historias de conspiración, pero no son los únicos. Escribió una trilogía que espera terminar pronto para editarla. También ha escrito un libro satélite Anunnaki, para entender sus futuros libros. Seguir contribuyendo al mundo de la literatura es su mayor deseo en la vida. Y ya ha comenzado. ¡Felicitaciones! Has concluido con este audiolibro. En tu búsqueda y curiosidad acerca de la historia humana, has logrado aprender acerca de la versión investigativa de Henry Crane. Con esto solo espero haberte motivado a buscar muchas otras versiones acerca del mismo tema, el origen de la humanidad. Sabemos que si comparamos las versiones de distintos investigadores nos encontraremos con bastantes discrepancias sobre los detalles, aunque la idea es la misma, seres que llegaron de otro lugar del cosmos para colonizar nuestro planeta y esclavizarnos. Te invito a que por tu cuenta tomes la iniciativa de desvelar estos detalles para lograr una versión que más se le pueda acercar a lo que realmente ocurrió en el pasado, algo más tangible y absoluto. Suscríbete y dale pulgar arriba. Saludos y bendiciones, querido amigo. Hasta la próxima.